Bendiciones con todos, tema 51, las verdades de la palabra de Dios. Hoy toca Enoc, un profeta antediluviano, primera parte. El texto que vamos a utilizar lo encontramos en Génesis capítulo 5, versículo 21 y 22. Leemos el versículo 25. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Enoc es traducido en hebreo Yanob, cuya raíz es Yanab, que significa enseñar, entrenar, dedicar, inaugurar. Enoc es la séptima generación de Adán. Nació en el año 622 desde la creación y conoció a los primeros 9 patriarcas de la línea de mesiánica. El único que no conoció fue a su bisnieto Noé, quien nació 69 años después de que Enoc fue tomado por Dios. Enoc pudo convivir con Adán por 308 años antes de que Adán falleciera, siendo el único de los patriarcas que murió cuando Enoc vivió en la tierra. Además, las escrituras nos revelan en el Nuevo Testamento algo que permaneció oculto en el Antiguo Testamento, que Enoc fue un profeta. Esto lo sabemos porque el libro de Judas y entre otras cosas sabemos que Enoc profetizó acerca de la segunda venida de Cristo desde los tiempos antediluvianos. Miren lo que dice Judas, versículos 14 y 15. De estos también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán, diciendo: el Señor vino con muchos millares de santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Enoc tuvo hijos e hijas, como lo menciona el versículo 22, pero la Biblia solo nos habla de uno de sus descendientes, quien pertenecía a la línea mesiánica. Enoc le puso un nombre poco convencional a su hijo al llamarlo Matusalén, del hebreo Metushalat, que viene de dos raíces hebreas, Muk, que significa muerte, y Shalat, que significa traer o enviar para. Por lo que Matusalén significa su muerte traerá. Al escoger este nombre profético para su hijo, Enoc nos muestra que muy probablemente el Señor ya lo habría llamado a servir como un profeta de Dios y le reveló la importancia que tendría su hijo, porque su muerte traería el juicio en la humanidad a través del diluvio. Lo que nos muestra el gran amor de Dios, quien esperó para que los seres humanos regresaran a Él el periodo equivalente a la vida de la persona que más tiempo ha vivido sobre la faz de la tierra, 969 años. Sin embargo, la humanidad no corrigió su camino y prefirió seguir alejada de Dios, y por ello todo el mundo fue juzgado en el diluvio. Génesis capítulo 5, versículo 27. En total de los días de Matusalén fue de 969 años y murió. Versículo 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Ahora, la frase caminó con Dios, esta es una expresión metafórica que describe el estilo de vida de la persona en relación a su devoción por el Señor. Las escrituras nos muestran diferentes grados o tipos de relación que podemos tener con Dios durante nuestra vida, definido de la siguiente manera: caminar detrás de Dios, caminar delante de Dios o caminar con Dios. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 23, versículo 14. Porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para derrotar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo y él no debe ver nada indecente en medio de ti, no sea que se aparte de ti. Ahora, para saber si va por el camino correcto, pregúntese: ¿lo que estoy haciendo es para la gloria de Dios? ¿Estoy más cerca de Jesucristo hoy que el año pasado o que 10 años atrás? Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. Deberás seguir al Señor tu Dios y obedecerlo. Cumplirás sus mandamientos, lo obedecerás, lo adorarás y le servirás a Él.
Caminó con Dios, la persona es gobernada por una sumisión total a la voluntad del Señor, a sus mandamientos, ordenanzas y estatutos y providencias. El propósito de su vida es la gloria de Dios y la necesidad de hacer lo que a Él le agrada. Denota una relación de convivencia y respeto que busca una comunión constante con Él y una fe que produce una pureza de pensamiento, palabra y acción. Todo esto en conjunto acerca aún más a la persona para caminar con Dios. Cuando el conocimiento del carácter del Señor crece al ser revelado por el Espíritu Santo, quien llena el espíritu del creyente con esta sabiduría. La frase caminó con Dios se repite 2 veces en los versículos 22 y 24 para enfatizar la relación tan cercana y personal en la comunión que no tuvo con el Dios Todopoderoso. Jesús nos revela que los que caminan con Él y no con el mundo serán los vencedores que son dignos de ser anunciados en la corte celestial como suyos y vivirán con Él por la eternidad. Ahora, después de que engendró a Matusalén, Enoc caminó en el temor del Señor después de que había engendrado a Matusalén. Enoc siempre siguió los caminos del Señor toda su vida. La Septuaginta, la traducción en griego, nos dice: y Enoc continuó agradando a Dios después de que engendró a Matusalén, mostrando que Enoc vivía para agradar al Señor antes de este evento. Enoc dedicó su vida totalmente al servicio del Señor. Él es una persona que agrada a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 5. ¿Se imagina qué asombrosa persona debe ser Enoc para agradar al Señor? Mire lo que dice Salmos capítulo 86, versículo 11. Enséñame, oh Señor, tu camino. Andaré en tu verdad. Unifica mi corazón porque temo tu nombre. Amén. Mire, tan importante. ¿Cuáles son las verdades aquí? ¿Sí? Que el que camina con Dios, que el que obedece su palabra, tendrá vida eterna. Un hombre que Dios se lo llevó, lo transpuso. ¿Sí? No vio la muerte, porque su vida fue agradar al Señor. Su vida en la tierra fue testificar del Señor. ¿Sí? No vivir como la familia de Caín, como otros que viven bajo su propia voluntad. Mire, tan lindo, maravilloso que es vivir bajo la gracia del Señor. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que el Espíritu Santo la haga germinar en cada uno de los oyentes, Señor, y que en tu misericordia y tu gracia nos siga ayudando en medio de esta pandemia, mi Dios. Que la ciencia, Señor, tú le des sabiduría, tenga sabiduría para hacer las medicinas necesarias, importantes para ayudar en medio de esta pandemia, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Que tenga un excelente día. Bendiciones.